El poderío de Francia sobresalía en su eminencia con más claridad a causa del desmembramiento político de Alemania, por la decadencia de España y por la actitud del gobierno de la Restauración en Inglaterra. De 1661 a 1685 Luis pudo, en general, contar con la amistad inglesa. Los Estuardos eran en parte franceses, pues Carlos era el nieto de Enrique IV y su hermana Enriqueta, Madame, estaba casada con el duque de Orleans, hermano de Luis XIV. Todo les atraía a Francia, sangre francesa, hospitalidad francesa recibida durante su destierro, esplendor francés, autocracia francesa, dinero francés y acaso todavía más que todo esto el encanto de la religión romana del rey francés, a la que Carlos se había convertido en secreto y su hermano Jacobo abiertamente. La amistad con el francés además era de gran importancia para Carlos y lo fue todavía más para Jacobo, su sucesor. Con ayuda francesa podían esperar imponer la tolerancia y acaso el definitivo predominio de la antigua fe. Con subsidios franceses podrían circunvenir el espíritu tacaño de los parlamentos ingleses. Con tropas francesas, en último término, podrían defender, si la corona era de nuevo desafiada, las prerrogativas de la dinastía, excepto durante un breve intervalo. Inglaterra, durante el reinado de los dos últimos Estuardos, fue un cliente de Francia. Para cualquier apreciación de las causas que produjeron la todopoderosa superioridad de Luis XIV, la inteligencia anglo-francesa que prevaleció durante la primera mitad de su reino resulta de gran importancia. Para las ciudades de Inglaterra, muy protestantes, pero también muy comerciales, era entonces más urgente rebajar al holandés que desafiar una potencia, la cual, aunque igualmente impopular, era más débil en el mar y todavía no constituía un serio rival en los mercados del Nuevo Mundo. En la City de Londres, los holandeses eran mirados con mezcla de sentimientos de admiración, de envidia y de disgusto, con su energía y virtud de ahorro, con su práctica de la tolerancia religiosa y de la hospitalidad, así como con el alto nivel medio de su educación y la baratura de sus tarifas, los holandeses habían organizado el más vasto comercio de transportes y el más fuerte sistema comercial de Europa. En ninguna parte era tan barato el capital, ni tan abundante la banca, tan próspera la construcción de barcos tan fácil y barata, o el derecho mercantil tan bien adaptado a las necesidades de una comunidad negociante como en la República Holandesa. Estas ventajas, claramente percibidas por los funcionarios ingleses de Whitehall, no las tenía todavía, 1660, la Inglaterra de Carlos II, en la competencia por las colonias y por el comercio que les hacían los holandeses, y, suponiendo lo que los hechos no confirmaron, que el mundo no era bastante grande para que holandeses e ingleses pudieran seguir sus propios caminos y prosperar. Los rivales ingleses pedían con insistencia la reducción del poderío holandés, al monopolio celosamente guardado en las islas de las especias y en el África Occidental, el gobierno de la Restauración replicó, 1660, con un minucioso estatuto manteniendo distanciado el tráfico colonial inglés del extranjero. Resultó de ello una lucha que produjo importantes consecuencias. Las dos guerras de Carlos II contra los holandeses ayudaron al auge de la monarquía francesa, así como las posteriores guerras en alianza con los holandeses bajo Guillermo III y Ana contribuyeron eficazmente a su decadencia. En las primeras guerras con Holanda del tiempo de Carlos II no era sin embargo Britania la que merecía imperar en el mar. Aquella dama de lentos movimientos todavía estaba perturbada por la idea de que los hombres de tierra, adornados con un título nobiliario, debían tener el mando en los barcos y que cualquier ocioso cogido por los agentes de conscripción era bueno para prestar servicio en los buques del rey. Después de la batalla, que duró 4 días, en julio de 1666, en que de Ruyter produjo 8.000 bajas en la flota inglesa, sus marineros fueron recogidos flotando con sus trajes domingueros, lo mismo que cuando habían sido enrolados a la salida de la iglesia. Las pagas se retrasaban y la comida era escasa. Las condiciones en las bodegas eran tan malas que 3.000 marineros ingleses y escoceses prefirieron servir Holanda. Aunque los barcos ingleses eran sólidos y bien construidos, a pesar de la valentía y de la pericia de muchos de sus marineros, no era aquel el camino para llegar a dominar el mar. Tampoco lo era dejar una flota vacía en un puerto indefenso, como se hizo en junio de 1667, cuando el enemigo se dirigió a Midway, bombardeó Chatham y con escasas pérdidas dio un golpe destructor a la escuadra inglesa. El golpe fue sin embargo beneficioso. Londres, entonces sacudido por el fuego y por la peste, no había de olvidar tan pronto el rugido de los cañones holandeses en el Támesis. El primer ministro Clarendon fue expulsado del país. Los comunes empezaron a examinar informes navales.
Al final del reinado, los viejos lobos de mar se habían impuesto y a los oficiales del navío se les exigía que pasasen un examen. De la dura escuela de las guerras holandesas salió como una profesión reconocida la de la escuadra real. El problema de la frontera oriental de Francia, que el Tratado de Locarno 1925 intentó resolver definitivamente, se planteó en su forma moderna en 1667, cuando Luis XIV, al morir Felipe IV de España, invadió los Países Bajos con la pretensión de que los derechos de España en aquellos territorios debían revertir, según la ley de Brabante, a su mujer, hija mayor del rey difunto. La falta de consistencia de los pretextos que llevaron a la llamada guerra de devolución ha sido expuesta a menudo. Raras veces la paz de Europa ha sido perturbada con menos motivo. Hay, sin embargo, algo que es cierto en los alegatos franceses de que los Países Bajos y el Franco Condado, aunque estaban anexionados políticamente a España, eran en su mayor parte franceses por la lengua y la cultura, y que, mientras permaneciesen a manos de los enemigos, Francia quedaba abierta a los ataques desde el este. El término frontera científica es del vocabulario del siglo XIX, pero la idea que expresa inspiró la política de Luis y el trabajo de Bougain, el gran ingeniero militar que perfeccionó el sistema de defensa de Francia en todos sus frentes y unió al dominio técnico de su oficio el corazón exaltado y la amplia visión de un patriota, de un liberal y de un reformador. La guerra de devolución, pues, aunque agresiva, no estaba del todo desprovista de un propósito relacionado con los verdaderos intereses de Francia. La Compañía de Turenne de 1667 dio a su país una línea de plazas flamencas, Charleroi, Armentières, Tournai, Douai, Lille, que en parte todavía tiene hoy en día. La invasión francesa de los Países Bajos españoles tuvo una importante consecuencia con la que Luis no había contado. Alarmó a los holandeses, arreglando rápidamente sus diferencias con Inglaterra. La República Holandesa, dirigida por Juan de Witt, un gran político civil, formó con aquella y con Suecia una triple alianza, mayo de 1668, lo cual, aunque fue de corta vida, fue bastante para paralizar a Francia y obligar a Luis a evacuar el Franco Condado, Tratado de Aquisgrán, 1668. Para un príncipe vanidoso era algo sumamente lesivo que una despreciable república de mercaderes herejes que Francia había ayudado a surgir para mantener el equilibrio contra un común enemigo tuviese la insolencia de entrar en una coalición contra ella. Con Inglaterra y con Suecia, Luis sabía cómo debía obrar. A los holandeses se les reservaba otro destino. En un acceso de locura, el rey francés decidió destruir a los republicanos de Ámsterdam, que habían sido el primer obstáculo para sus ambiciones militares. Para este propósito, Luis podía contar entonces con la ayuda de Carlos II. Ya en 1669 se decía insistentemente en un pequeño círculo íntimo en Francia y en Inglaterra que el rey había ingresado en la iglesia romana. Al ser comunicado el secreto a Madame, la hermana del rey, y por lo tanto a su cuñado, Luis abrió amplias perspectivas de provecho político y religioso. Se organizó una conjura en la que Madame, joven bonita, inteligente y ardorosa, tuvo atribuido y acaso asumió el papel principal. Se agitaron ante Carlos hábilmente las ventajas de una alianza francesa contrapuesta a la holandesa, la eliminación de la competencia holandesa en el comercio, la destrucción de la escuadra militar holandesa, el reparto de Holanda entre Francia e Inglaterra y finalmente la restauración de la Iglesia católica en su antigua autoridad en la isla. Todos estos argumentos, reforzados con el regalo de una amante agradable, fueron insinuados en la mente del más reciente converso real por su entusiasta hermana. La conjura tuvo éxito. En 1670 se firmaron 2 tratados en Dover para preparar un gran ataque anglo-francés a los holandeses. De ellos, uno, el Tratado de Madame, era secreto, pues contenía el pacto religioso. Para sanear su hacienda, asegurar su corona y promover la fe romana, Carlos, el más encantador e ilustrado de los hombres, estaba dispuesto a traicionar y arruinar a su aliado protestante y poner en peligro las libertades parlamentarias de su país. La guerra tiene, sin embargo, sorpresas. Según todas las leyes del cálculo, las probabilidades, las escuadras de Inglaterra y los ejércitos de Francia hubieran debido terminar pronto con la pequeña república holandesa, pero lo que se esperaba no sucedió. En el mar los holandeses resultaron un obstáculo para sus adversarios ingleses. En tierra de Ámsterdam rechazaron a los ingleses, inundaron la región. La guerra, que prometía al principio ser tan corta y tan brillante, duró 6 años, 1672-1678, extendiéndose
cómo pueden extenderse las guerras y revelando el vigoroso espíritu de resistencia que las ambiciones de Francia habían despertado en el mundo germánico. Al final, Francia obtuvo parte de sus objetivos, pues ganó el Franco Condado y una cadena de ciudades en su frontera nordeste, Tratado de Nimega, 1678-79, pero los holandeses quedaron insumisos y más fuertes que nunca, pues una revolución había derribado la república y dado el poder a un joven príncipe de la casa de Orange, el cual, por su matrimonio en 1677 con María, hija de Jacobo, duque de York, estuvo destinado, con Guillermo III de Inglaterra, a convertirse en el alma de la oposición europea a Francia. A pesar de los términos favorables de la paz de Nimega, la paz francesa, que los historiadores modernos franceses tienen buenas razones para aplaudir, la guerra ofreció algunas particularidades que a un estadista más prudente que Luis XIV le hubieran aconsejado una política de moderación y de reserva. La aparición de un ejército francés en el Rin había provocado una gran coalición antifrancesa, gracias a la cual el emperador y toda Alemania, excepto Baviera, se habían aliado con España y Dinamarca y los holandeses. Suecia, en cuyo renombrado valor Luis había depositado toda su confianza, quedó derrotada en la batalla decisiva de Fehrbellin, 1675, que dio a conocer por primera vez a Europa el duro metal de los soldados prusianos y que dio al gran elector de Brandenburgo y a la dinastía Hohenzollern, de la que era jefe, una posición preeminente en el norte de Alemania. Todo ello era un claro presagio de dificultades futuras para Francia. Luis, sin embargo, no era hombre para tomar nota de estos múltiples síntomas de la oposición que se habían creado en Europa. Las reformas militares de Louvois le habían dado un ejército regular de 200.000 hombres, equipados con una buena intendencia, armados con bayonetas y mandados a la moderna por una oficialidad de militares profesionales. Su marina, con la vigorosa administración de Colbert, había aumentado desde una escuadra de 50 unidades a una flota de 200, y aunque todavía tenía mucho que aprender, había sorprendido a Europa y más particularmente Inglaterra con su activa participación en la guerra holandesa. La tarea de extender y consolidar la frontera oriental continuó en adelante. Se organizaron tribunales locales llamados cámaras de reunión para decidir el alcance de los derechos del rey, según el Tratado de Münster, en Alsacia, en las tres diócesis, en el Franco Condado, y como el lenguaje de los cañones estaba siempre dispuesto a reparar el silencio de las leyes, los resultados de la investigación arqueológica fueron satisfactorios para Luis. Se concedió a Francia la plena soberanía sobre Alsacia, que se perfeccionó con la ocupación militar de Estrasburgo, septiembre de 1681. Luis salió con importantes éxitos de esta guerra provocada por sus métodos expeditivos. El emperador, distraído con una invasión turca que llegó a las puertas de Viena, no estaba en situación de cooperar a las operaciones de la tercera coalición, y la tregua de Ratisbona, 1684, dejó a Luis en posesión por 20 años de todos los frutos, las fortalezas de Flandes, del Luxemburgo, el Franco Condado, Alsacia, Estrasburgo, de su larga y pertinaz tentativa de ensanchar la frontera oriental de Francia. Allí hubiera debido pararse, pues había llegado al punto culminante de su fortuna. Por aquel tiempo, las ambiciones de Luis habían dado un fuerte golpe al derecho internacional de Europa, tal como había sido establecido por el Tratado de Westfalia, del que Francia era uno de los garantizadores, así como uno de los mayores beneficiarios. Pero el Tratado de Westfalia no bastaba a Luis y no tuvo escrúpulos en violarlo, enajenándose un amigo a cada nueva demostración de sus ambiciones y aumentando la multitud de sus enemigos. Primero alarmó a Holanda, luego a Alemania, más tarde a Suecia y finalmente perdió la amistad de Inglaterra. Siempre después de 1668 había sido uno de los primordiales objetivos de la diplomacia francesa conservar, si no la amistad, por lo menos la neutralidad de los británicos. Se había derrochado para ello el dinero con la corona, el parlamento y hasta con los ministros presbiterianos. La política tuvo éxito. A pesar de los celos nacionales que inspiraba el espectáculo del sorprendente desarrollo del poderío militar y naval francés, Inglaterra, dirigida por Carlos, permaneció en paz con Francia. Los embajadores franceses en Londres no se hacían naturalmente ilusiones acerca de los verdaderos sentimientos del pueblo inglés. Desde el momento de la invasión de los Países Bajos españoles por Luis, el país se sobrecogió de pánico, adivinó un enemigo y temió la invasión. Más tarde, en 1677, Luis fue informado por Barillon desde Londres de que los únicos amigos de Francia en Inglaterra eran Carlos II y su hermano Jacobo, duque de York. La más antigua rivalidad con España, la más reciente con Holanda, parecían ahora menos temibles al pueblo inglés que el nuevo poderío comercial y militar francés.
pero Carlos pudo, con la ayuda del dinero francés, de los crecientes ingresos de las aduanas y de su propia destreza, superar las dificultades de los Wright, dirigidos por el brillante conde de Salisbury, ponían en su camino. Salvó su corona, evitó la guerra y salvó a su corona, evitó la guerra y derrotando al movimiento que trataba de excluir a su hermano de la sucesión a la corona, disolvió el parlamento y quebrantó a los Wright. Los últimos 4 años de su reinado pudo, en gran parte, gracias a la continua ayuda de Luis, gobernar Inglaterra sin tener que recurrir al parlamento.